Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca. Aquí estamos en compañía de Joaquín Alberto Ramírez, que como cada miércoles siempre está firme con nosotros. Joaquín, bienvenido. Bien, contento de estar aquí de nuevo, Conversación Franca, que vi un anuncio de un flyer de Mr. Bean, el comentarista, el comediante británico, Sí. que le diera un poquito más de Semana Santa porque no tuvo tiempo de reflexionar bien. Sí, sería bueno. Hay gente que siempre piden un poco más, más. No, Sí, había un antiguo compañero de trabajo que para él eran insuficientes los feriados. ajá, Él, si era semana normal, no hay problema, el lunes le estaba temprano en su trabajo. Pero cuando había un feriado que caía viernes o sábado, o perdón, o viernes o jueves, lunes, y así un puente. viernes o lunes o jueves, él hacía un puente. Si era jueves, él no iba el viernes, el lunes iba. Ya, Pero si caía el feriado viernes, tampoco él iba el lunes, porque se tomó bateo y corrido. Si sí, caía el lunes, tampoco iba, por lógica, el lunes, iba el martes. siempre había una excusa de enfermedad Sí, conveniente. sí. Siempre él quería Sí, ese saludo a Jaime Viña, ay. hijo. Jaime Viña, hijo. Él le encantaba eso. Era constructor de días. Mira, Ya. Joaquín, parece ser que el partido gobernante, el PRM, se siente como muy cómodo. Está cómodo, está jugando a que va a tener un triunfo de un 64%. Aquí en el Distrito Nacional no se siente realmente la campaña del candidato a senador, por más esfuerzo que ha hecho Guillermo Moreno, incluso buscando, como decimos ahora en el argot de las redes sociales, like, con el anuncio que grabó en el Congreso, con las niñas, eso era para buscar like. Con otras acciones que ha emprendido, buscando like, ha conseguido mucho like, la mayoría negativo en redes sociales. Entonces, ahora se suma a esto el ausentismo de Faride Raful, que su nicho natural es el Distrito Nacional. Ella fue diputada de la circunscripción número 1, senadora del Distrito Nacional en la actualidad. Entonces, aunque el presidente Abinader quiso ensalzarla, dándole una posición nacional, pero de segunda, no de primera. Su encargada de campaña, de segunda, no, póngala de primera, ¿verdad? Póngala de primera para que la muchacha se motive un poco más, pero no, la puso de segunda. Incluso ahora, según tengo entendido, la encargaron de coordinar algunos eventos con los dominicanos en el exterior. Por eso tú la viste el día pasado en los medios de comunicación, por Nueva York, por allá, por Massachusetts, para que se aleje, tal parece, del candidato a senador del PRM, que el principal soporte de Guillermo Moreno, entiendo yo, si se hizo en Santa Paz, debe ser quién, la actual senadora, ¿verdad? Que le enseñe los lugares donde están los votos del PRM, que lo lleve que lo lleve a los Praditos, que le lleve a los kilómetros, a San Miguel, a San Carlos, donde yo sé que Farideh Raful tiene seguidores. Joaquín. Bueno, yo fui uno de los partícipes eh, de visita de cabildeo a los diferentes bloques legislativos sobre el régimen electoral, la ley de régimen electoral, no esta segunda ley, la 2023, sino la primera, porque antes los partidos políticos se servían a sus anchas con la reserva y por lo menos lo limitamos a un 20%. Lamentablemente esa reserva, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, se reservó el Distrito Nacional y ahí están las consecuencias de una Faride que todavía siente el abatimiento, el desplazamiento, la desconsideración de no tomarla en cuenta en la boleta y dársela a un aliado que en muchos tiempos anteriores eh, había sido candidato presidencial. Y por ahí están los videos críticos que ha hecho a la gestión misma del Partido Revolucionario Moderno, porque eso Claro. es algo que hay que contemplar ahora, Sí, Ramón. los papeles de Panamá, él fue uno de los principales Sí, críticos, sí, 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 exacto, de la compañía offshore en la cual del presidente. está el presidente Luis Abinader. Por lo tanto, evade impuestos en los países desarrollados. Fíjate que cuando eso se descubrió en cualquier país desarrollado y había un servidor público de alto nivel, automáticamente renunció porque usted está diciendo, en otras palabras, que evade impuestos.
las compañías offshore no pagan impuestos aquí. Entonces, ¿cómo tú puedes venir después con una reforma tributaria, con la ampliación de la base del ITEVI, con aumento del porcentaje del ITEVI, etcétera, eh, tanto para el pueblo llano como para el sector empleador, y tú te exoneras de eso? O sea, no hay la autoridad moral. Faride parece ser que ella con tiempo se cerciora de que Guillermo Moreno no va a una actividad y entonces ella no se aparece. Si él no va, entonces sí está. Ella va, sí. Parece un juego del gato y ratón, eh, porque a veces en política no hablamos claro. Quizás eso también es uno de los inconvenientes que he tenido en mi desempeño, en mi carrera política, decir las cosas tal como son. Generalmente al principio me causa un malestar, la gente no me lo cree, pero Ramón, yo he tenido yo diría la paciencia de esperar que una idea mía fructifique y madure en 12 años, 13 años, y lo he hecho. Sin miedo, porque cuando uno está haciendo un análisis claro, basado en datos, no en suposiciones, lo que tú proyectas se da en gran parte. Lógico, siempre hay fenómenos, a veces que uno no puede advertir, que te cambia el curso de eso. Pero en el caso del PRM se observa todavía que no, el volcán sigue botando humo, haciendo erupción. En este caso, veremos cómo actúa la oposición política de Rescate RD. Esperemos que la asamblea pasada, en la cual se habló de una articulación mayor entre las diferentes fuerzas políticas, porque aunque aparezcan las tres banderas, la bandera verde, la blanca y la morada, hay alianzas de un partido que otro, que entonces se suman, porque pues, particularmente yo en mi jurisdicción, la gente, los compañeros del BIS están ahí, participan. En otros casos están la gente del PQDC. Entonces, veremos cómo en el caso de la candidatura de la alianza, que es Omar Fernández, pueda tener un éxito ya prácticamente en 40 y tantos días que nos queda de las elecciones. Bueno, mira, realmente tal parece indicar que la candidatura de Guillermo Moreno está condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque en el mismo PRM, sectores importantes del PRM, no digieren a Guillermo Moreno por lo que tú decías hace un momentito, por la adversidad, el verbo ácido, su pronunciamiento ácido en contra del presidente de la República, que un presidente de X partido, postulado por X partido político, inmediatamente pues asuma la presidencia de la República, se convierte en el líder de ese partido. Fue una vez líder del PLD, Leonel Fernández, cuando estuvo gobernando los destinos de la nación, postulado por el PLD. Asumió ese liderazgo en el PLD Danilo Medina cuando comenzó a gobernar en el año 2012. En el caso del PRM, sabemos muy bien que el actual presidente, Luis Rodolfo Abinader, no era el líder del PRM. El PRM nació un partido prácticamente sin liderazgo, un liderazgo compartido. La figura más sobresaliente era Hipólito Mejía. El Hipólito Mejía. Sin embargo, Luis Abinader, al ser el candidato presidencial en el 2016, comienza a tener cierto liderazgo dentro del PRM y al convertirse ya en presidente de la República en el año 2020, postulado por el PRM, asume el liderazgo del partido y es el líder indiscutible del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en el caso de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno no supo identificar a tiempo que en política hoy el adversario de hoy es el amigo del mañana. Y el amigo de hoy puede ser el adversario de mañana. Puede ser, no necesariamente se da, pero se da. En política todo es posible, como decimos. Entonces Guillermo Moreno enfiló sus cañones en contra del presidente de la República, y más cuando salió esa denuncia de los papeles de Panamá, esto, que lo otro. Bueno, por lógica, él siempre quería tener una conducta contestataria, reclamando. Sin embargo, míralo ahí, eso queda, porque ahora todo queda grabado. Así es. Así. Siempre ha quedado todo grabado, pero ahora mucho más en la era de la telecomunicación. Antes se le llamaba el viento la palabra. No, quedaban videitos siempre. ¿Recuerda el video que le sacaron al profesor Juan Bosch y que se lo editaron? Y no había todavía edición digital como ahora, ¿te das cuenta? Ahora se lo hubiesen extendido un poco más.
Ahora no entendía. Entonces, Sí. en el caso de Guillermo Moreno, olvidó eso. ¿Y qué sucede? Él tiene un gran amigo en el PRM que lo es el presidente Luis Abinader. Luis Abinader entiende que Farideh Raful no reunía las condiciones como para ganar el Distrito Nacional. El PRM siempre estuvo dubitativo con relación a la plaza más importante del país, que es el Distrito Nacional. Fíjate lo que pasó con la alcaldía. La alcaldía se mandó a primaria, de repente, pero de repente dicen, no, no la vamos a reservar. ¿Por qué? Porque querían que fuera Carolina, que era la que reunía, si se quiere, las condiciones, una gestión con cierto grado de aceptación, pero gastó mucho dinero tu amigo Nene Cabrera, gastó mucho dinero Alberto Atala, gastaron muchísimo dinero promoviéndose para la primaria, porque Carolina no quería ser la candidata, porque Carolina tiene un proyecto presidencial en el 2028 y entiende que extenderse como alcaldesa pudiera mellar su popularidad, porque siempre hemos aprendido en la práctica que las alcaldías son fogones que queman a veces a los políticos, ¿no? Hay funciones muy difíciles, ser director de la policía, ser alcalde del distrito, ser fiscal del Distrito Te Nacional. queman. Sí, son Eh, funciones que eh, caminando entre brasas. Entonces, para Sí. concluir con mi comentario, fíjate cómo hace 2 semanas el presidente de la Cámara de Diputados, un connotado dirigente con mucha popularidad también en una circunscripción electoral La dos. importante del Distrito Nacional, la número 2, Alfredo Pacheco, al someter el actual diputado de la República y candidato a senador por la Fuerza del Pueblo y entidades políticas aliadas, Omar Fernández, un proyecto de ley al Congreso de la Nación, Alfredo Pacheco dice, bueno, vamos a someter ahora el proyecto de ley sometido por el senador Omar Fernández. Ah, no, excúseme. Ese lo traicionó el subconsciente. Sí, Me sí. han dicho a mí que el jefe de campaña en la circunscripción electoral número 2 de Omar Fernández se llama Alfredo Pacheco. Y quedó evidenciado ahí, ¿te das cuenta? Entonces, yo pienso que el PRM retuvo la alcaldía del Distrito Nacional con un buen porcentaje de votos, al margen de la abstención fue un buen porcentaje de votos, pero tal parece que no va a poder retener la senaduría del Distrito Nacional. Vamos a la pausa, Joaquín, Bien, bien. y regresamos en breve con más. Sí. Continuamos con más de conversación franca, Joaquín. Todavía se siente en el mundo los gestos solidarios por el nuevo terremoto de Taiwán. Y digo nuevo terremoto de Taiwán porque es un lugar donde conviven con los terremotos. Algunos de magnitud importante, como el caso del día de ayer, 7.5. Algunos medios han dicho que son 7.2, pero inicialmente se habló de 7.5. Pero esta tradición de que en Taiwán, en Chile, en Nicaragua, hay muchos lugares del mundo que la tierra con cierta regularidad tiembla. De manera considerable en Taiwán cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, en Japón también tiembla bastante la tierra. Y la infraestructura que se levantan allá son antisísmicas de verdad. Fíjate, una de las torres más altas del mundo está en Taiwán, 101 pisos. 101 pisos tiene. Sin embargo, esa torre ha soportado una cantidad enorme de terremotos. 9 muertos, hay una cantidad importante de heridos, que voy a dejar que sea tú que diga cuáles son esa cantidad de heridos, pero sin duda alguna, Taiwán debe ser, mira como usted, eso fue imágenes Sí, de la cámara de seguridad de ese será centro hospitalario. perinatología. Sí, mira, y mira cómo inmediatamente las enfermeras se ocupan de que no de lo que va a caer, Y no se mandan. sino, exacto, sino de evitar que las camillas donde están los niños recién nacidos en el área de perinatología no se muevan solas. No, ella la agrupa porque pues, tienen una cultura ya de eso. Aquí realmente deberíamos auxiliarnos de esa experiencia de Taiwán y los lugares donde con cierta regularidad se presentan terremotos. Digo esto ¿por qué? Porque los terremotos no avisan. Si avisaran ahí en Taiwán, tuvieran todavía mucho más medidas preventivas, pero no avisan. Una tierra, un lugar, que pues, una gran isla, Taiwán,
la isla es una gran isla, entonces, pero ellos han cultivado, han creado esa cultura. Joaquín Alberto. Bueno, como yo soy un creyente del Big Bang, Minutos después llegó el segundo creo que el tirón. mundo, por lo menos el sistema Mira planetario, esa imagen. ahí se ve, sí, la estuve viendo esta mañana. eh, Todavía la Tierra no se ha enfriado. Eh, el- Todos los planetas que tenemos actualmente surgieron de un estallido del Sol y por las diferentes fuerzas que hay, tanto la centrifuga como la centrípeta, generaron estas esferas. Algunas son gaseosas, como el caso de Júpiter y Saturno, y otras son rocosas, como el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra tiene en inglés algo llamado fire heating, que es un anillo de fuego. Y es toda una placa que va desde esa parte del litoral, de la orilla de China continental, pasa por Japón y luego entra por la falla de San Andrés de California y continúa por la costa del Pacífico de Centroamérica hasta llegar a Chile. Y generalmente cuando tiembla Japón, tiembla Indonesia, tiembla Ecuador o tiembla Chile. Bueno, ayer Sí, se sintió en Ecuador también, sí. Japón, Okinawa también. Okinawa es de Japón. Sí, Ahí hay una base militar de Estados sí. Unidos. Los Incluso vehículos en movimiento Okinawa es fueron uno de los inmunes puntos a de la mayor longevidad. La gente dura más que en otra parte. Wow. Y la razón es que comen muy variado, la gente no se preocupa mucho y sonríe. O sea que ahí te dan tres claves, Ramón, Tres claves. para que tú extender tu vida, ¿no? Que sea larga y fructífera. Pero en el caso lo que hay que aprender. eh, yo le dije a ustedes que yo había recibido de la Comisión Económica para América Latina todo entrenamiento sobre evaluación de desastres. Y entonces ellos tienen una formulita que se llama riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, por exposición, partido, preparación. Si nosotros eso lo decomponemos por su parte, ejemplo, amenazas sísmicas son las fallas geológicas. Por ejemplo, este país creo que tiene como 14 fallas geológicas. Y en los tiempos de la conquista española, ellos ni idea tenían de que eso existía. Ellos lo que veían que un punto era estratégico porque tenía salida al mar, porque era cerca del río, porque había unas montañas que protegían, lo veían desde el punto de vista militar, y entonces ahí se asentaban, como el caso de Puerto Príncipe, que está encima de una falla geológica. Eh, entonces, siempre esa falla geológica será una amenaza. Hay otro tema es el de la vulnerabilidad. Entonces, ahí tiene que ver con los códigos de construcción. Y fíjate lo que estamos viendo, un terremoto, por lo de 7.2, 7.4, 7.5 Yeah. en la escala de Richter, es realmente bastante fuerte. Sin embargo, los muertos hasta el momento han sido 9 Sí, y sí. los heridos van en 900 y tanto. 900, para un caso como este, es ínfimo. Y eso tiene que ver, como tú dijiste, con una torre de 101 pisos. Sí. Tienen unos códigos antisísmicos, hay un tamaño determinado de la varilla, hay una calidad específica del cemento. Y todo esto contribuye a una seguridad. Aquí no, Ramón, tú sabes que aquí una gente tiene la casa, pero llegaron un dinero violento, como decía un amigo mío, y entonces hace un segundo piso. Se le ocurre a él. Esa casa no estaba construida para tener un segundo piso. Hace un segundo y a veces un tercero. Sí, Tú sí. te vas en los barrios populares y tú encuentras que cada 5 o 6 años a alguien se le ocurre con un chelito que tiene ir construyendo. No está concebido del principio con una edificación de 4 o 5 plantas, sino que ellos van en el proceso sin ver las condiciones y cuando se da un sismo, pues lógicamente eso tiene que caerse. Está el tema corrupción y es que muchas veces la firma constructora te da las características, pero ellos para ahorrarse recursos cambian las calidades de los materiales, y entre ellos incluso las dimensiones que puede tener, por ejemplo, la varilla. Está el tema exposición, o sea, lógicamente una ciudad más poblada va a tener mayores riesgos y hay algo llamado preparación.
Lo que vimos ahorita, los amigos y amigas de Conversación Franca, cuando vieron a estas enfermeras del área perinatal, eso es un entrenamiento. Sí, sí, La sí, gente sí. de aquí se manda huyendo porque piensan en ellos. Nadie se movió de ahí. Sí, Nadie no se movió de ahí. piensan en... Bueno, yo recuerdo que cuando el terremoto de Haití se sintió aquí, Sí, Ramón, sí, sí, y yo yo recuerdo. estaba en actividad con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, y yo era la contraparte oficial del gobierno, y de otro lado estaba Gilka Meléndez, que después llegó a ser embajadora en Austria, dominicana en Austria, y ahí hay gente de nosotros que se quería mandar y se quería salir huyendo, y yo, no, no, espérate, nosotros tenemos una responsabilidad de esta actividad, de continuarla o suspenderla, y por la situación dada, de transportar a la gente otra vez a la ciudad. Entonces, uno debe tener, cuando uno tiene posición de dirigente, la cabeza fría y no pensar tanto en uno, pues para eso son dirigentes. Entonces, ahí hay ese entrenamiento. De pequeñito a la población le enseña el famoso triángulo de la vida, de cómo colocarse, y por eso la situación es menor. Pero yo recuerdo haber asistido una vez a una graduación en la gobernación de San Cristóbal, y uno de los muchachos se quemó y tiró una molotov. Y la Oh, cantidad de heridos que hubo ahí y de zapatos que se perdieron fue enorme, porque la gente no tiene idea de qué hacer. Y en eso incluso ha habido organismos internacionales que han querido cooperar con el país. Siendo yo su secretario de Interior y Policía, recuerdo que la biblioteca Franklin, que era de la USAID, de Estados Unidos, la embajada, nos está dando una capacitación de todo lo que debe tenerse a 10 kilómetros a la redonda, teniendo una especie de inventario de hospitales, de cuáles son las edificaciones de mayor riesgo, dónde están las estaciones de bomberos, dónde están las estaciones de policía, de manera que ya la gente sepa qué hacer de antemano. Esa es preparación. Mientras tú no estás preparado, estamos hablando del denominador, pues los efectos son menos. Y tú te has dado cuenta, Ramón, tú ves Taiwán, ves Japón, ves Chile, donde se dan estos fenómenos sísmicos bastante fuertes, y los muertos son pocos comparado con lo que nosotros vimos hace 14 años en Haití en el año 2010. bueno, prácticamente la vida sigue normal allá. Tuviste el autobús, la gente sigue en la carretera, la gente no se detiene, Mm. porque ese es el secreto de por qué estos países han logrado un desarrollo mucho mayor que otros países del mundo. No voy a poner, no solo voy a poner el paralelo con República Dominicana. ¿Por qué? Porque están preparados para subsistir, para sobrevivir bajo cualquier circunstancia. Ya Mm. ellos se prepararon para, con esa cultura de los sismos, de los terremotos, y para ellos es normal prácticamente esto. Yo recuerdo una vez que estuvimos en Nicaragua y la tierra en Nicaragua siempre tiembla. Sí, sí. En principio, cuando llegamos, pues yo me sentía con cierto pánico. No, te lo confieso, con cierto pánico. De los tres días estábamos, digo, acá, aquí está temblando la tierra, pero yo creo que todo el mundo sigue igual, caminando, tranquilo. Porque en Chile también tiembla mucho la tierra. En Sí, Chile, sí. México, cada cierto tiempo nos sorprende con terremotos de magnitud importante, pero se dan movimientos telúricos a diario en México, en una parte de México. Entonces, pero en esos países se ha creado esa cultura de que la gente pueda seguir la cotidianidad a pesar de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque controlan las emociones, como tú decías, Mm. que más importante es el control de las emociones, porque para eso no hay prevención. Tú puedes prevenir que una infraestructura colapse fácilmente en el caso de las construcciones de ahora. Hoy día aquí hemos avanzado mucho en construcciones. He estado observando muchos edificios en construcción. Ahora se construye más ligero. Los pisos más altos se construye, como dicen, con hielo seco, más ligero, justamente en infraestructura antisísmica, para evitar colapso de edificios. Porque imaginemos un terremoto similar aquí en la En capital la avenida dominicana, Anacaona. en la avenida Nacaona, en Piantini, Sí. en Naco, que ha crecido hacia arriba. Ujú. Eh, ni, ni pensarlo, ni pensarlo. Vamos a la próxima pausa. Cuando regresemos vamos a hablar ya de un tema muy importante que es la República Dominicana, el tema del caso Medusa y el amigo Yan Alay. Regresamos en breve con más. Decía el informador policíaco, que me imagino tú lo escuchaste, de Rodriguito, escribe y dirige Rodriguito. De Radio Continental. Y la vida no se detiene.
prosigue su agitado curso. 25 de los imputados en el famoso caso Medusa admitieron que realmente estuvieron envueltos en casos de corrupción, ¿verdad? O en ser, si se quiere, el tramitador de sobornos o sobrevaluación de proyectos. Uno de ellos es nada más y nada menos que el que fue director administrativo de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain, el señor Jonathan Joel Rodríguez Inver. Ese, confesando ante el Ministerio Público, dijo: sí, yo iba a buscar dinero en efectivo a ciertos lugares que me enviaba mi jefe, y se lo entregaba a él. eh. Otro lo que admitió que no ha tenido la valentía de venir al país es nada más y nada menos que Rafael Cano Casó, que era el jefe del gabinete. Ese huyó raudo y veloz, se fue a España. En España luego, por una orden de la Interpol, fue apresado en España, pero allá en España dijo: yo no vuelvo a pasar todo domingo, yo no voy a verle más la cara a Jean Alain posiblemente, y allá delató en España. Él tiene la doble nacionalidad, tiene la nacionalidad española y tiene la nacionalidad dominicana, pero si infringe, si violenta la ley dominicana, ahí mismo cesa la nacionalidad española y lo pueden extraditar aquí a la República Dominicana. ¿Sí? Para que no lo tomen como refugio y se vayan, y eso está bien. Pero, ¿qué sucede? El hombre ya confesó, se declaró culpable, inmediatamente pues cesó la acusación hacia él de parte del Ministerio Público, está excluido. Jean Alain reclama que se venga a testimoniar para que le diga face to face, cara a cara, lo que dijo allá. Y yo estoy de acuerdo con Jean Alain. Si usted confiesa algo, pues dígamelo ante un juez, dígalo ante mi presencia. Entonces, la barra de la defensa de Jean Alain dice que estas delaciones premiadas no tienen validez jurídica y que ellos pueden desmontarla ya en ese juicio a fondo. Pero ¿qué sucede? El juicio a fondo no se detiene. El juicio a fondo, cuando inicia, puede tener receso, pero no se detiene más. Para investigar ya no hay más detención. Lo único que puede, esos son los que se han declarado culpables. Solo se detiene el juicio a fondo cuando se emite una sentencia y luego se pasa a la parte de apelación. Ya en apelación, el juicio se entiende que inicia prácticamente desde cero. Vamos a ver si se aplicó bien o no la justicia, la ley. Y ahí en apelación tiene una nueva oportunidad Jean Alain. Y cualquier acusado que aún ese tribunal de alzada inmediato ratifique la condena que se emitió en primera instancia, puede apelarse a casación ante la Suprema Corte de Justicia para verificar si se aplicó bien o no la justicia. Y aún en la Suprema Corte de Justicia, si tiene ganancia de causa, entonces ahí va a una instancia única. O sea que todavía le quedarían 3 instancias a Jean Alain en el caso de ser condenado. Porque, como diría el eslogan de la lucha libre, que tú le escuchaste mucho, ¿verdad? Todos los caminos conducen a que Jean Alain podría ser condenado. Porque él ha quedado solito. Oye, 25 de los imputados han declarado en contra de él. Aunque la barra de la defensa diga que no, que eso no tiene validez jurídica, pero por ahí están los jueces, el tribunal colegiado es que va a determinar, no la barra de la defensa, porque todo abogado defensor quiere vender ante los jueces la inocencia de su defendido, por lógica, porque para eso le pagan. Evo aquí. Bueno, si se puede encontrar una explicación en la cual el PLD, después de haber ganado 5 elecciones, 4 de ellas en primera vuelta, y ahora este proceso municipal apenas sacó un 22%. Además de la situación que se nos presentó en el año 2019, precisamente con el expresidente Leonel Fernández, está el manejo que tuvimos en términos de la transparencia en la administración pública. Y siempre, y esto lo venía yo peleando el año 1994, cuando todavía estaba en el Comité Central del PLD,
siempre hablamos de un tema que se quedó en el tintero en el PLD y fue el tema partido, gobierno, sociedad. Si te fijas, esos 25 que están ahí, ninguno han estado ni en un comité de base del PLD. Pero yo no estaría de acuerdo que haya militante activo en el caso ya de un procurador o de ayudante al procurador. Sí, las funciones administrativas podían ser de allá, pero todo demuestra que fueron los canchanchanes y los compañeritos de colegio, de cuando estudiaron juntos, que llevó Jean Alain, y eso pasó en muchas instituciones públicas en la gestión del PLD, de que si el compañero era mocano, todo el mundo ahí era mocano. Si ellos tenían apellido Ramírez y entonces el otro titular era García, se hacía un intercambio y entonces yo donde García llevaba a Ramírez y Ramírez llevaba a García. Entonces todo esto tiene ese efecto que estamos viendo de personas que no tuvieron escrúpulos, personas que lo que vieron las ventajas, porque yo tuve 20 años en la administración pública. ¿Quién se atrevió a mí a hablarme de algo en lo cual yo no me sentía que cumplía con mis principios y mis valores? No se atrevieron. Entonces no vengan tampoco a limpiarse la mano. Usted inmediatamente le habla algo así, pues renuncie, váyase. O denúncielo en ese mismo momento al titular, por más titular que sea. A mí nadie me habló de, por ejemplo, de casos de ese orden, porque generalmente el sobornador estudia quién puede ser y quién no puede ser. Y dice, no, pero ese Joaquín Ramírez camina. En algo popular camina, es que sí, acepta Claro, algo. claro. Pero No, y que suelta, camina y que suelta es también. roca izquierda, ten cuidado, cuando hay una vez te somete. Entonces ellos ni piensan pasar por ahí. Pero veremos qué va a pasar con Jean Alain. Sí, Jean Alain tengo que reconocerle que es un buen enchinchador. Ahora, el PLD tiene una postura correcta con él. Sí, ¿Por qué? Porque el PLD, como tú muy bien dices, él pues, se rodeó no de compañeritos de ese partido, ni de compañeros importantes de ese partido, porque si tú pasas revista, los puestos importantes en la Procuraduría General de la República, creo que no había uno solo del Comité Central del PLD, y mucho menos del Comité Político. Mucho menos del comité político. Ahí estaban sus amigos, sus conchanchanes, su compañero de ejercicio jurídico, porque Jean Alain, es verdad, ha tenido una carrera fructífera como abogado. Ha sido un abogado no de tribunales, sino un abogado de la parte que maneja mucho dinero. Él declaró fortuna y tenía que demostrarlo bueno, por más de 200 millones de él había pesos. declarado la declaración de esta jurada de patrimonio, era el funcionario con mayor volumen de Más de patrimonio, 200 millones de pesos declaró. por encima de personas como los Bonetti. No por encima del propio presidente de la República, por Ok, encima de bueno, Danilo en el pero 2012. yo, en el caso de Danilo Medina, sí lo sé, porque Sí. Danilo Medina estuvo en el comité intermedio del cual yo fui militante, capitán Máximo Sí, Cabral, ahí en y la Abreu. vivía en casa de dos primos que lo tratan como hermanos, José Medina, Tito y Josefina Medina. Y ahí, en esos edificios que ustedes ven en la Avenida México, llegando al puente Mella, en la parte norte. Ahí estaba Danilo acostado en un mueble con una pierna encima del espaldar de una cama, digo, de un sofá. Sí. Nunca dio demostraciones de tener exagerados recursos. Y eso es lo interesante en el PLD, que también es una figura de la calle 21 de Villajuana como Leonel Fernández y él, de Arroyo Cano, pudieron ser presidente de la República. O sea, en el PLD no se estaban viendo los abolengos ni los apellidos, sino las capacidades políticas de esta figura, ni los antecedentes, porque, eh, bueno, Eso, antecedentes. eso fue lo que le pasó a Jean Alain. Jean Alain quiso montar un proyecto presidencial porque él iba a ser el candidato ya en el 24, seguro. Eso fue lo que le pasó a él. Bueno, eso dice la procuradora
Jenny Dolida. Berenice. Ah, sí, bueno, Eh, dolida, está Porque dolida esa dolida. yo lo vi en otra cosa, pero bueno, ok, podía ser, puede tener ciertas informaciones, Sí. pero ahí hay algo quizás hasta lo personal, porque fíjate que ahora escucho al asesor sobre el sistema penitenciario, Roberto Santana. Santana, que ha escuchado el llamado del presidente de la República para que van a trabajar con esto. Se está hablando de que se va a rehabilitar la Parra. Bueno, pues Todavía no se yo podía. quiero, a propósito de eso, yo Sí. conocí a Roberto Santana muy joven. Él muy joven y yo mucho más joven Bueno, a todavía. mí me tocó ser estudiante cuando fue rector. Sí. Sí. Bueno, yo lo conocí ya cuando él era dirigente estudiantil. Ok, la Estando yo en UNED. el liceo, estudiando yo en el Liceo Unión Panamericana, recuerda que la UAS era el Ujú. centro de la protesta de los reclamos, íbamos del Liceo Unión Panamericana a solidarizarnos con la UAS. Entonces ahí Sí. lo conocí yo a Roberto No, yo de Santana. Juan Pablo Duarte. Ah, bueno, tú también ibas para allá, tú bajabas para allá también. Entonces, Sí, ahí bajábamos y ahí todos nos sí, solidarizábamos con la UAS, con la autónoma, sí. porque mucha gente huía. Ahí conocí yo a Roberto Santana. Y Roberto Santana, su modo de vida siempre fue la UAS, porque se graduó, no iba a tener empleo en ningún otro sitio. Por lógica, ahí se quedó como docente, no como empleado simplemente, sino como docente, hasta llegar a ser rector de la UAS. Ujú. Llegó a ser rector y, si se quiere, uno de los más cotizados en materia de reforma penitenciaria. Déjeme decirte que Roberto Santana es Claro. reclamado por muchos países de la región, incluso por la OEA. Y Sí, entonces aquí, sin embargo, no estábamos en esta gestión de gobierno y a la misma gestión de gobierno de Danilo. Estábamos despreciando la experiencia que él tuvo, porque él fue que puso en práctica el modelo penitenciario. no, hay que Entonces, darle también su mérito a Domínguez Brito. bueno, sí, la gestión de Domínguez Colaborador. Sí, Brito. Él sí, trabajó sí. con Domínguez Brito en Sí, eso. sí. Sí, fue Domínguez Brito y fue Ujú. también Radamés Jiménez Ajá. también. Que A eso, ti también, sí, sí. Radamés Jiménez fue el pionero. Sí. Domínguez Brito dio continuidad a esto, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, lamentablemente, Roberto Santana tuvo que huir raudo y veloz, porque aquí no le prestaban atención. Cuando él le dijo al presidente Luis Abinader, cuando en principio lo designó, le dijo, no, no, yo soy honorífico. Pues yo tengo una pensión de la UAS. Sí, Roberto Santana vive bien, no necesita un nombramiento de que congelar Él tiene con qué vivir. No es millonario, pero tiene con qué vivir. Dijo, presidente, yo soy voluntario, no quiero un chele, pero hay que invertir dinero para rescatar el sistema penitenciario. Joaquín, vámonos a la última pausa y Bueno, regresamos ya con la parte final de conversación franca con otros temas de interés nacional. La parte final de conversación franca correspondiente a este día. Me alegra bastante el anuncio que ha hecho Joaquín Alberto Ramírez, la Junta Central Electoral, de que va a premiar a los jóvenes que ejerzan por primera vez el voto. Eso se hizo en otra ocasión, se hizo en las gestiones, en la gestión del doctor Roberto Rosario Márquez. No es un premio en metálico, no, porque aquí cuando la gente le habla de un premio, pergamino. lo que inmediatamente piensa, un sobrecito, no. La Junta le va a entregar un certificado, como lo ha hecho en otra ocasión, en la gestión de Roberto Rosario Márquez se hizo eso, un certificado que lo acredita como primer voto. ¿Por qué? Porque este joven, quién sabe si mañana, pues decide militar en un partido político, ser candidato a regidor, diputado, senador, y quién sabe si hasta presidente de la República. Entonces, eso le sirve de aval, de ser que un hombre respetuoso de las leyes, de la Constitución de la República Dominicana y creyente fielmente en la democracia. Bueno que la Junta haga esto, motive a los jóvenes, porque justamente en este proceso electoral habrá una cantidad muy importante de votantes por primera vez. Y esos votantes por primera vez son votos, en su gran mayoría, votos sanos, votos limpios, votos no corrompidos, en su gran mayoría. Esos no son de los que van a votar por 500 pesos y un picapollo, por los 1.000 pesos, por los 2.000 pesos. Si hay dos votos sanos en todo el proceso electoral, tres en todo el proceso electoral, son primero los votos de aquellos, independientemente del criterio que pueda tener cada quien, que tienen de qué vivir, que son profesionales, son médicos, son abogados, son ingenieros, no se van a apretar a buscar 500 pesos para votar, 1.000 pesos, pero es un voto sano. El voto del dominicano en el exterior, no importa que sea en Estados Unidos o en Europa que viva, es un gran sacrificio que hacen esos dominicanos, porque allá no hay voto de que, por correo, no, tienen que ir. Y allá en Estados Unidos no van a paralizar las labores de que para que tú vayas a votar, porque en tu país hay elecciones. Entonces es un voto sano. Y el otro voto sano es el voto
que por primera vez se va a ejercer. Entonces creo que la Junta Central Electoral debería extender esto también y darle ese reconocimiento también a nuestros compatriotas exiliados económicos que están en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque de 870.000 empadronados en el exterior, Joaquín Alberto, vamos a esperar que voten por lo menos 500.000. Joaquín Alberto. Bueno, voy a empezar por lo último. El voto en el exterior obligó a que cambiáramos la fecha el 16 de mayo, que es una fecha que se ha establecido el año 1930, donde fue elegido el generalísimo Trujillo. Y de ahí en adelante, siempre el 16 de mayo, y siempre No decíamos... importa el día que caiga, no importa el día que caiga, puede pero ser el ya lunes, martes, ahora se ha puesto, con relación a la Constitución de 2010, el tercer domingo de mayo. domingo de mayo. Entonces ahora nos cae 19, va a variar. O sea que podría caer siempre va a ser domingo, porque es el tercer sí, domingo. pero precisamente es para, Sí, para eso. como al dominicano no le van a dar permiso, si está en Suiza, si está en España o está en Estados Unidos, entonces los domingos, como generalmente en el mundo No se es un trabaja. día de descanso, entonces ahí aprovecha y ejerce el voto. Pero la ciudadanía se ha dado cuenta que lucha ha llevado que la gente pueda ese día ser igual. Cualquier Juan Pérez o cualquier Joaquín Ramírez como yo, su voto vale uno, al igual que un Rainieri, que un Bonetti, que un Vicini. Eh, Cuando en la historia anterior, por ejemplo, de que empezó la esclavitud, habían emperadores que eran sangre azules. Esos emperadores tenían que ser de esa familia, un hijo de ese emperador. Y después eso pasó en el feudalismo con los reyes. Y bueno, gracias a la lucha de la naciente burguesía que creó el parlamento, entonces apareció el voto a un nivel de primer ministro. Todavía aquí en República Dominicana, el voto era censario. Las primeras elecciones, hasta que se dio la guerra restauradora, no votaba todo el mundo, Ramón. Era el que tenía propiedades, bienes raíces. Los militares en aquel tiempo votaban, y profesionales Para garantizar liberales, sus intereses. diputados, eran médicos, eran abogados, pero el pueblo llano no votó. El pueblo llano comenzó a votar precisamente con la guerra restauradora y los principios que tuvo Luperón, que hay que reconocerle en ese aspecto, que fue una gente brillante y contribuyó bastante a la democracia dominicana. Pero aún las mujeres eran cero a la derecha. No, a la izquierda, A la cero izquierda, sí. cero a la izquierda. Las mujeres vinieron a votar en 1942, 98 años después de la independencia nacional, y no por un fenómeno local. Todavía a esa altura las mujeres en el mundo no votaban, y las sufragistas, como le llamaban, montaron campaña en Estados Unidos, Europa y aquí también, y casualmente el generalísimo fue que a esa presión cedió y permitió el voto de la mujer. Entonces, el voto, ese voto de ese día, en el cual todos los potentados, todos los poderosos se sienten nerviosos, esa voluntad popular, lo hemos pervertido sobre la base de la dádiva. Ojalá, Ramón, que adoptemos la legislación peruana en ese aspecto, De penalizar. de que todo el que regale un puerco, un salami, lo que sea, quítale la candidatura. Eso no puede pasar. Todavía ahora, Ramón, por ejemplo, que hoy un día como hoy, directores municipales que salieron por la boleta verde, por la boleta morada, le están ofreciendo. Sí, Sí, se lo están llevando, se lo están llevando. para entonces, porque si no le trancan el juego, no le dejan hacer una buena gestión y ceden ante esto. O sea que hemos estado pervirtiendo eso del derecho al voto. Y me alegro que la Junta Central Electoral haga este reconocimiento, que debe haber una práctica. Yo digo que la escuela secundaria, de la importancia del derecho al voto. Bueno, Joaquín, pues concluimos por el día de hoy. Vamos a esperar que nuestros amables televidentes de nuevo nos sintonicen mañana a las 4 en punto en otra conversación franca por Su Mundo TV, que es Joaquín Alberto. No me lo dejen solo la semana próxima, que estén ahí con él. Hasta una próxima entrega.